WhatsApp para que nos acompañe en la discusión del tema el abuso sexual hacia las infancias. Lucía es psicóloga especialista en clínica. También ha trabajado, por supuesto, con clínica de niños, niñas, adolescentes y también con adultos. Se ha formado como especialista en la UCES y también ha tenido una importante formación hospitalaria en el Hospital de Niños, doctor Ricardo Gutiérrez, y también ha formado parte del equipo de atención de niños, niñas y adolescentes de víctimas de malos tratos severos y abusos sexuales infanto-juveniles en el CIENA, que es el Centro Integral especializado en niñez y adolescencia en la ciudad de Buenos Aires. También ha trabajado y sigue trabajando en la atención terapéutica de niños, niñas y adolescentes que se atraviesan estas situaciones de maltrato y violencia sexual, y trabaja como parte de su práctica en el trabajo interdisciplinario e interinstitucional con juzgados, defensorías, servicios de salud, hogares confidenciales, familiares y referentes afectivos para el armado de estrategias de defensa y restitución de derechos de niñas, niñas y adolescentes, y bueno, y por supuesto en atención terapéutica frente a todas estas problemáticas. Así que hoy... ¿Cómo están? No los veo a todos a la vez, pero somos un montón, qué lindo. Me imagino un anfiteatro, un aula magna llena de gente, y me pone muy contenta que los convoque este tema, que es tan importante. Aclaro que esta no es mi voz original, estuve una semana luchando contra la angina, haciendo todo para no tener hoy esta garganta así tomada, pero me ganó, así que paciencia, perdón, si me suena la nariz o si paro para toser, porque me tocó. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya les contó Male a qué me dedico y lo que me convoca, y la verdad es que me siento súper honrada de poder transmitirles lo que yo creo que es lo mínimamente básico, importante para poder trabajar en esta temática, tanto para referentes profesionales como no profesionales, ¿sí? El contenido de esta presentación tiene una cuestión teórica, voy a tratar de hacerla amena y simple y sencilla, porque creo que es una herramienta para cualquier persona que con sensibilidad se acerque a un niño y, digamos, participe de su vida, ¿no? Se forme parte de su centro de vida, sea oreja, brazo, mano, hombro de la vida de un niño. Creo que si tenemos la lamentable experiencia de encontrarnos con un relato o con la novedad o la noticia de un abuso contra algún infante, creo que este contenido ojalá les sirva para que el piso nos tiemble un poco menos. Porque a todos nos tiembla cuando nos enteramos, y la verdad es que así debe ser. Nunca nos acostumbremos a esto, que siempre nos conmueva y que siempre nos tiemble el piso, pero ojalá esto les sirva para poder agarrarse de ustedes mismos, de su valentía para intervenir en esto, y por supuesto de la red de contención que podamos ir armando con estas cosas. Bueno, voy a compartir el Power, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, me avisen si voy rápido, porque quiero que después puedan ustedes hablar y intercambiar. Así que arranco con el Power y vamos viendo qué tiempo nos queda después. Esperen un minuto, así lo ponemos desde el principio. Bueno, ahí vamos. ¿Se ve? A ver. Sí, se ve, Lucía. Sí. Gracias. Bueno, entonces acá dice abuso sexual infantil, marco conceptual y prácticas. Esta laminita es la captura de pantalla de un video de la banda de música infantil que se llama Canticuénticos, que hizo una canción sobre el abuso sexual que se llama Hay Secretos. La ESI para mí es el gran tema gigante que por motivos de tiempo se menciona, pero queda por fuera de esta presentación. ASI y ESI van de la mano, pero no entra todo, así que este es el homenaje para mí, lo que tiene que ser
la estrella de cualquier formación en niños, que es la ESI, así que los invito a mirar este video después y que lo puedan usar en sus escuelas, comedores, merenderos, clubes, parroquias, lo que sea, en cualquier lugar, esta va a ser una gran herramienta. Bueno, vamos con las definiciones, ¿sí? Aclaro que esta presentación entonces tiene por objetivo transmitir conocimientos básicos, definiciones conceptuales y normativas vigentes que por supuesto ya fueron producidos en otros documentos, y estos documentos son de acceso público en internet, ¿sí? Las referencias sobre los textos que yo cito están al final de la presentación. Menos uno, que es un libro que después les voy a contar de qué se trata, lo demás está todo de acceso rapidísimo a través de cualquier buscador de internet. Vamos a hacer un recorrido por recortes de guías, manuales y documentos sobre la temática de ASI, para después, bueno, poder abrir interrogantes sobre los alcances y las limitaciones de nuestra labor como promotores de salud, de protección y de restitución de los derechos de niñas y adolescentes, ¿sí? Bueno, acá tenemos la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que define a la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios, insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo a la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de estas con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo, ¿sí? Acá entendemos a la violencia sexual como una grave violación de los derechos que va tomando diferentes modalidades: el acoso, la violación, la explotación sexual y el abuso sexual, entre otras. El agresor tiene la intención de dañar, de causar dolor y sufrimiento físico o mental, despersonalizar y dominar a la víctima, sometiéndola a actos sexuales, por supuesto, sin autorización ni consentimiento, ¿sí? Acá vamos un poquito más específicamente a abuso sexual infantil, ¿sí? Se considera abuso sexual infantil cuando un niño, niña o adolescente es involucrado en actividades sexuales, con o sin contacto físico, que transgreden las leyes o las restricciones sociales y que son ejercidas por quien mantiene con ellos un vínculo asimétrico de poder, ¿sí? Ahí cito, bueno, las guías de donde voy sacando las definiciones, igual obviamente que está en todos los documentos que utilicé, está repleto de definiciones. Si yo agarro una, después las otras obviamente que están bien. La categoría abuso sexual infantil proviene del ámbito de la justicia, pero la complejidad de la temática hace que se entrecrucen los más variados discursos, incluyendo el de la salud integral de niños, niñas y adolescentes, y abarcando aspectos emocionales, pero también familiares, institucionales, sociales y epocales, ¿sí? Los niños no fueron siempre objeto de protección, como estamos acostumbrados ahora. Al contrario, podemos decir que a lo largo de la historia de los niños, ellos fueron víctimas de tremendos abusos y vejaciones, incluidos los abusos sexuales. Hay un historiador que se llama de Mause que dice que al principio de los 70 del siglo pasado, cuando él escribe sobre este tema, dice que la historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco. Cuanto más retrocedemos en el pasado, más bajo es el nivel de puericultura y más expuestos están los niños a muertes violentas, abandonos, golpes, miedos y abusos sexuales. Entonces, entendamos digamos, este enorme avance que podemos hacer hoy teniendo leyes, normativas, campo simbólico, definiciones y conceptos que ponen al niño realmente en este lugar de protección y por supuesto de sujeto de derechos. Es difícil pensar en el abuso contra un niño si no se lo ve a partir de este estado, ¿no? de dependencia, de indefensión, en una sociedad capitalista atravesada por enormes desigualdades sociales que naturalizan modelos de poder abusivos. En este sentido, el aumento de las consultas hoy en día y de las denuncias de abuso sexual infanto-juvenil no ocurre solamente porque hay un tejido social más abierto, más permeable al tema, con mayor visibilización, con menor culpabilización de las víctimas, sino que las condiciones de crecimiento del neoliberalismo, un crecimiento exponencial, propician el aumento de los abusos de todo tipo contra los sectores más frágiles de la sociedad. Son los niños, las mujeres, los discapacitados, ¿sí?
Ana María Fernández dice que para que el golpe, la violación, el ataque incestuoso en forma de abuso sexual efectivamente sucedan, primero debe haberse vulnerado, fragilizado, inferiorizado en una sociedad al grupo social al cual se dirigen las violencias. Niños, niñas, adolescentes y mujeres son percibidos como el grupo más débil y por eso se legitima toda clase de vulneración contra ellos. Pongo un ejemplo muy tonto, muy chiquitito respecto de la legitimación del maltrato contra los niños, cuando les pegamos, por ejemplo, ¿no? Cuando les pegamos un chirlo, un tirón de oreja, un tirón de pelo, porque nos cansamos, porque nos hipotetizamos, podemos después reflexionar un montón sobre por qué lo hacemos. La verdad que no le tiraríamos del pelo a un compañero de trabajo porque nos cansamos de que nos diga cosas que están mal, ni le pegaríamos una patada a un jefe, ni le pegaríamos a un niño en la calle porque nos manchó con barro. Entonces, la verdad es que está verdaderamente naturalizado el maltrato contra este grupo, que son los niños, en un mundo de adultos, pensado por adultos y armado para adultos, donde se aflojan los vínculos que tenemos con las normas que supuestamente regulan nuestro trato con los niños, ¿sí? Y esto es algo para después como poder reflexionar y cavar hondo verdaderamente en qué concepto tenemos a nivel teórico y conceptual de la infancia y después cuáles son nuestras verdaderas prácticas, ¿no? Sobre los infantes. Bueno, algunas características sobre el ASI, el abuso sexual, ¿sí? El ASI es impuesto por coerción, que puede ser implícita o explícita. Por ejemplo, la seducción o la manipulación en el caso de que fuera implícita. O explícita, por ejemplo, cuando un adulto abusa de un niño bajo la amenaza. Si lo contás, voy a matar a tu mamá, si lo contás, nadie te va a creer. Bueno, esto después lo vamos a ir ampliando. El agresor raramente usa la fuerza física, porque en realidad de lo que se abusa es de un vínculo de confianza que fue previamente armado, ¿sí? Es diferente de una violación, por ejemplo, de una agresión sexual única. Se abusa de este vínculo de confianza, se abusa de este vínculo de autoridad y de poder en el cual el niño se entregaba para ser cuidado y protegido, ¿sí? Bien, y obviamente, como muchos sabemos, el ASI puede ocurrir de manera intrafamiliar o extrafamiliar, de acuerdo a la relación que el niño tenga con el agresor, ¿no? Bien. Susana Toporossi, que es especialista en abuso sexual infanto-juvenil, escribió un libro que recomiendo a todo el mundo, que lo tengo por acá, que es este que les digo que no pude poner en la referencia para que lo bajen porque hay que comprarlo. Susana Toporossi es psicoanalista, especialista en abuso sexual infanto-juvenil, trabaja también en el Hospital Gutiérrez, y quienes trabajamos en la temática, este libro es nuestro gran manual de soporte. Susana dice que la convocatoria a un niño por parte de un adulto a participar en actividades sexuales que no puede comprender, para las que no está preparado su psiquismo por su nivel de constitución y a las cuales no puede otorgar su consentimiento desde una posición de sujeto y que viola la ley o los tabúes sociales, esa es la definición que Susana tiene de abuso sexual infanto-juvenil, ¿sí? Me pareció que estaba buena también. Bien. Alguien hizo una pregunta sobre los mitos, que me mandó Malena una selección de algunas preguntitas para esta clase. Acá, bueno, un poquito tocamos este tema, después igual lo podemos abrir si quieren. Entonces, las definiciones que venimos trabajando de abuso sexual sostienen que los niños, niñas y adolescentes son involucrados, son coaccionados en todas las situaciones de abuso sexual y en ningún caso son responsables del mismo. Responsabilizar a los niños y adolescentes de las situaciones de abuso sexual a las que son sometidos supone sostener mitos y prejuicios patriarcales y androcéntricos, por sobre todo, que perpetran en nuestra sociedad la exposición, la desprotección y la vulneración de derechos de nuestras infancias, ¿sí? Bien. Esto genera desinformación y revictimización constante hacia los niños, niñas y adolescentes. También por una cuestión de tiempo vamos a trabajar del abuso sexual extrafamiliar,
el tema del grooming. Me pareció importante en el marco de la pandemia y de cómo los niños han lamentablemente soltado mucho sus redes y están mucho en su casa y mucho con la tablet, el celu, la compu, ¿sí? Me pareció muy importante que podamos como abordar mínimamente los conceptos de grooming, y esto es lo que vamos a tocar del abuso sexual extrafamiliar. De todos modos, cuando abramos, si alguien tiene preguntas específicas sobre abuso extrafamiliar, las abrimos, y si no, vamos a trabajar grooming, y después abuso sexual intrafamiliar, porque el 85% de los casos de abuso sexual son intrafamiliares. Me pareció que, bueno, estaba bueno ir a la parte como más gruesa del tema, ¿sí? Pero obviamente es un tema que también se puede trabajar solo por tiempo y se te recorte, ¿sí? Respecto del abuso sexual extrafamiliar, entonces, en estos casos suceden fuera del campo de lo que es la vida privada del niño, ¿sí? Es decir, por fuera de su esfera endogámica. Por ejemplo, en el club, en la escuela, en el centro cultural barrial, en instituciones religiosas, en el jardín, en el colegio secundario, ¿sí? Y recordemos que también implica la presencia de un adulto que, en una situación de asimetría y poder, abusa sobre un niño, abusa de ese poder y abusa de ese vínculo de confianza. Esta es una variable que se sostiene en cada tipo de abuso sexual infanto-juvenil. En la actualidad el grooming, entonces, es una de las modalidades de abuso sexual que se encuentra en aumento, y nuestra coyuntura obliga a alertarnos sobre estas nuevas modalidades de abuso contra niños, que suceden a través de Internet y de las redes sociales. Esto nos interpela como adultos a hacer un intento de comprender más profundamente, ¿no?, este fenómeno, como qué pasa en las redes, que a veces los adultos vamos quedando medio por fuera. Necesitamos conocer y entender qué es lo que pasa para poder cuidar también a los chicos en ese lugar, ¿no? En este gran lugar virtual que no tiene paredes, no tiene límites. Se denomina grooming a la situación en la que un adulto acosa sexualmente a un niño mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación. Los perpetradores suelen generar un perfil falso en la red social y se hacen pasar por un chico o una chica, y suelen entablar una relación de amistad y confianza con el niño. De nuevo vemos formación del vínculo de confianza sostenido en el tiempo para luego poder ejecutar el abuso, ¿sí? Igual que el resto de los abusos que venimos viendo. Acá tenemos entonces los dos tipos de grooming, ¿sí? Hay una forma de grooming que es sin la fase previa, que tiene que ver con violentar, hackear la cuenta de un niño o un adolescente y robar la información. O sea, no es que el niño la presta. Un niño va a prestar, va a dar una foto, va a someterse a alguna práctica cuando pueda justamente haber confiado en esa persona. Si no, hay una forma que tiene que ver más con el robo, con la intrusión, que es sin la fase previa de relación y generación de confianza, donde el acosador logra poner fotos o videos sexuales de los chicos mediante la obtención de contraseñas o de hackeo de cuentas. Con el material sexual o erótico en mano, extorsiona al chico con mostrarlo si éste no le entrega más material, o se accede, por ejemplo, a un encuentro personal. En este caso, el material se obtiene a la fuerza y el niño no sabe cómo se obtuvo. De todos modos, es más común el grooming con la fase previa de generación de confianza, que se corresponde más a los tipos de abuso que conocemos intrafamiliarmente, o los abusos en las escuelas, donde el material es entregado por el niño o adolescente, y la confianza es el instrumento indispensable, nuevamente. Para generarla, perdón la tos, para generarla el adulto miente sobre su identidad, se hace pasar por un par, se hace pasar por lo general por un niño de la misma edad y por lo general del mismo género, ¿sí? Manipula fotos de otros niños y usa lenguaje coloquial, acorde a la edad de la víctima. También suele tomar los gustos y preferencias que los chicos vuelcan en la web para producir esta falsa sensación de familiaridad o amistad. Doy un ejemplo, un grupo que se armó a través de TikTok de niños tristes por la pandemia. Como entren a este grupo para que hablemos de cómo nos sentimos súper mal por no poder ir a la escuela, por no poder ver a nuestros abuelitos. Bueno, este era un grupo, por supuesto, de pedófilos, ¿sí?
Es frecuente que quien realiza el abuso usa el tiempo para fortalecer e intensificar el vínculo. El tiempo transcurrido puede variar según los casos, pero hay veces que el abusador puede lograr su objetivo o en una sola charla o meses o años, ¿sí? Esto ayuda a que el chico se olvide o deje de tener presente que del otro lado hay un desconocido, porque a partir del tiempo transcurrido y las conversaciones compartidas vas a considerarlo un amigo, ¿sí? Bien. Acá hice una captura de un tríptico sobre grooming, que es de la provincia de Buenos Aires, que es un recurso que está re bueno, que está dirigido a los jóvenes, está dirigido a los niños, ¿sí? Dice, perdón, me fui para adelante, ahí está. Que es el grooming, en un vocabulario absolutamente coloquial y sencillo, le explican a los jóvenes y a los niños qué es. Es cuando un adulto te acosa sexualmente en internet, ¿sí? Dice, vos también podés ser víctima del acoso en internet, sabe qué es el grooming, y acá, adentro del tríptico, le da indicaciones muy sencillas a los chicos de qué tienen que hacer cuando sean víctimas de grooming, ¿sí? ¿Cómo hace un acosador para ganarse tu confianza? Es muy fácil. Un adulto se hace pasar por un chico o chica de tu edad, generando un perfil falso, averigua tus preferencias y gustos en internet para ganar tu confianza, te propone que le envíes fotos o videos personales. En caso de no enviarte más o no acceder a un encuentro, te amenaza con hacer público ese material. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? No compartas material comprometedor, acordate. Todo lo que subís a internet es muy difícil de borrar. No chatees con desconocidos, mucho menos a través de una cámara web. Pasá el antivirus a tu celular, tablet o computadora, cambia la clave cada tanto para evitar el robo de información. Configura tu privacidad para evitar que desconocidos puedan ver tu información personal. ¿Y después qué hacer si te pasa? Bueno, habla con un mayor de confianza, puede ser con tus papás, otro familiar o un docente, no tengas vergüenza, lo que te pasa no es tu culpa. Ahora vamos a hablar de esto también. No denuncies el perfil del acosador, así se evita perderle el rastro. No vayan directamente al escrache, yo entiendo lo que pueda pasarnos ahí como adultos, la sensación de querer ir a la retaliación y la venganza absoluta. No hagamos esto, ¿sí? Por favor, no denunciemos el perfil del acosador, así evitamos perderle el rastro, el adulto te va a ayudar, va a hacer una denuncia y se va a generar otra vía, ¿sí? Y no borres la conversación con el acosador, puede servir de prueba. ¿Por qué la borran? Porque les da muchísima culpa, muchísimo miedo, muchísima vergüenza, ¿sí? Entonces, este tríptico que, como les repito, figura en internet y es un recurso de la provincia de Buenos Aires y de UNICEF, pueden tenerlo en su escuela, en su comedor, imprimirlo, tenerlo a mano, dárselo a un chico en la mano que se lo lleve a su casa, que lo lee, que lo tenga. Esto es lo mejor que pueden hacer, porque es un acto de prevención, y eventualmente, si le está pasando o le sucediera, ojalá esto sirva para evitar que esto quede absolutamente impune, ¿no? Y los chicos, por supuesto, arrasados por la experiencia. Bien, entonces, es importante que nosotros como adultos entendamos que el mundo digital atraviesa la vida de los jóvenes de una manera diferente a la nuestra, y que a pesar de que existen riesgos devenidos de su uso, no sirve su prohibición. No sirve. Bajo ningún punto de vista no podemos prohibir que los chicos hoy utilicen las tecnologías ni de información ni de comunicación. Por eso, para comenzar a hablar de prevención, siempre lo primordial es la construcción de un diálogo con respecto a estos temas. Digamos, los adultos deben incorporar cuestiones de la cultura digital para poder acompañar en el proceso de crecimiento de los más chiquitos. En internet y en las redes sociales suceden muchas veces cuestiones fundamentales en la vida social de los más jóvenes, sobre todo con la pandemia. No podemos hoy decirle a un chico que no entre a jugar a la compu con sus amigos, que no chatee, que no haga videollamada con sus compañeros. Esto no, desde ya que no va a funcionar, porque es la forma en la que hoy los chicos hacen lazo. Y el lazo es un elemento fundamental en el armado del aparato psíquico saludable de las infancias y adolescencias, del lazo social exogámico, o sea, el lazo social fuera de casa, ¿sí? Entonces esto no lo podemos prohibir. Es importante que las familias y los referentes tengamos herramientas para acompañar esto e intervenir. Para el caso puntual del grooming, la principal forma de prevención no es prohibir que los chicos hablen con desconocidos en las redes, sino darles herramientas
para que comprendan los riesgos que existen al compartir información personal en un espacio público como las redes sociales o internet, y que conozcan las formas de prevenirlo, ¿sí? Tenemos que entender que la vida virtual es el nuevo campo de exploración psicosexual de los humanos, ¿sí? Esto hay que entenderlo. Nosotros lo hacíamos quizás hablando con nuestras compañeras, con nuestras amigas o nuestros amigos, los que nos animábamos a preguntarle a alguna prima, a algún tío, teníamos otra forma de explorar, podíamos tener exploraciones físicas con el cuerpo del otro niño cercano, que son todas prácticas absolutamente normales. Hoy en día esto cambió, ¿sí? Es el nuevo campo de exploración. Hoy en día un niño puede googlear una parte íntima del cuerpo de un adulto, lo puede googlear y en las imágenes sale, entonces esto no es algo a sancionar y a prohibir, ¿sí? Al contrario. Y así como los adultos no culpabilizamos la autoexploración, por ejemplo, que un niño pueda tocarse sus propios genitales, la vulva, el pene, no, desde ya que no lo culpabilizamos, sino que le decimos que lo haga en un lugar privado, que nadie lo vea, que solamente él puede hacerlo, tampoco podemos culpabilizar esta exploración, ¿sí? Cuando encontramos en el historial de búsqueda que googleó mujer desnuda o cualquier otra cuestión, ¿sí? Tenemos que ir comprendiendo que hay nuevas emociones y sensaciones psicosexuales que lamentablemente muchas veces los niños inauguran a través de la virtualidad y el anonimato, ¿sí? Entonces, culpabilizar la curiosidad hará que lo hagan más solos, no que dejen de hacerlo, ¿sí? Así que desculpabilicemos la curiosidad, y estemos muy atentos y estemos muy cerca. Bien, y acá recomendaciones finales, ¿sí? Para terminar con el tema del grooming. El desarrollo cognitivo de los niños menores de 12 años hace que sea recomendable valerse de herramientas preventivas que están incorporadas en dispositivos tecnológicos, ahora les digo, pero también evitar el contacto con extraños. Sería muy importante, sería ideal que quienes tienen a cargo a niños menores de 12 años puedan poner en sus propios celulares o a través de una compu un dispositivo de rastreo, ¿sí? Que existe, que son aplicaciones donde uno puede entrar a ver qué es lo que está viendo el teléfono de ese niño, la tablet o la compu que le dan en la escuela de ese niño, ¿sí? En menores de 12 años sí es importante que tengamos una mirada como más profunda, que quizás a partir de la pubertad pueda ser vivida como una intromisión, pero en menores de 12 años sí es recomendable hacerlo. Para los adolescentes, en cambio, recomendamos reforzar el diálogo, la confianza e inculcar una mirada crítica y reflexiva sobre sus actitudes en la web. Esto tiene que ver, por ejemplo, lo que decíamos en el tríptico, ¿sí? Este tipo de herramientas son las que pensamos para adolescentes, inyectar de recursos para que cuando ellos perciban que algo no está bien, tengan ya las propias alarmas internas instaladas para poder actuar. Bien. Ahí terminamos con grooming, ¿sí? Entonces, para retomar, dijimos que el abuso podía ser extrafamiliar o intrafamiliar. Del extrafamiliar dijimos grooming entre otros. Abrimos también la discusión para lo que ustedes quieran comentar o preguntar sobre otras modalidades de abuso extrafamiliar, pero, de nuevo, por una cuestión de tiempo, vamos a ir al intrafamiliar, ¿sí? A los fines de la presentación que nos convoca, vamos a adentrarnos en la problemática del ASI intrafamiliar, ya que resulta ser el más frecuente, es el más invisible, porque ocurre en el contexto de la vida cotidiana y de la vida privada, ¿sí? Algunas características básicas, dijimos el más frecuente y el más invisible, el temor y la culpa son los principales obstáculos en el develamiento, y se sostiene a través de una trama de secretos y de complicidades. Algunas complicidades conscientes y otras inconscientes. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Bien. Acá les hice un pequeño recorte de la guía de UNICEF, de análisis de datos del programa Las Víctimas contra las Violencias. Los números son, creo que entre octubre de 2018, está así, entre octubre de 2018 y septiembre de 2019 se recibieron 5.043 denuncias de abuso sexual infanto-juvenil. No, está mal esto, es de abuso sexual. De esas, el 59.2 es contra niños, niñas y adolescentes, o sea, infanto-juvenil, de las cuales el 5.7% sucedió en redes sociales, o sea, lo que tiene que ver con grooming.
el 5% en el ámbito educativo, o sea, esta modalidad de abuso sexual extrafamiliar, y después el 5% en la vivienda de un familiar, o sea, no en la vivienda propia, y el 46% en el propio hogar, en el lugar donde el niño se desarrolla, vive, crece, duerme, juega, estudia, come, ¿sí? Respecto de los abusadores, el 57.4% eran familiares, el 19.4% eran conocidos no familiares, o sea, sí pertenecientes a la vida del niño, que pudiera ser el tío, el amigo del padre, de la madre. Del 57.4% que eran familiares, el 46% de los abusadores son el padre o el padrastro, y el 26.9% el tío, el abuelo o el hermano. Y estos son los números que me hicieron decir, bueno, tenemos que trabajar el abuso sexual intrafamiliar, porque la verdad que los números son, como todos sabemos, como escandalosos respecto de lo incestuoso, ¿no? Del abuso sexual intrafamiliar. Bien. Perdón, la tos. Hablábamos de las otras complicidades, ¿no? Dice Susana Toporossi en este libro que les decía, que para que estos abusos se instalen en el tiempo, porque por lo general, en la gran mayoría de los casos, los abusos sexuales intrafamiliares no suceden una sola vez, ¿sí? Son cronificados, son pequeños episodios, a veces en aumento respecto de su gravedad, pero que se sostienen en el tiempo y se genera una constancia. Dice Susana Toporossi que para que estos abusos se instalen en el tiempo tiene que haber además otras complicidades, a veces no conscientes. Por ejemplo, la predominancia de mecanismos de desmentida, mecanismos renegatorios a nivel intrafamiliar, que conducen a que los adultos no registren o no le crean al niño cuando se anima a contarlo, ¿sí? Al respecto, Susana dice que el abuso sexual intrafamiliar genera en la mayoría de las personas efectos traumáticos que pueden quedar encapsulados, quedando esta vivencia traumática aislada del resto del aparato psíquico, con una enorme eficacia traumática, que permanece mucho tiempo después del acontecimiento. Después vamos a hablar respecto de esto de la normativa vigente. Esto se ve muy bien en mujeres, madres, que sufrieron abuso sexual cuando eran jóvenes o niñas y nunca lo hablaron. Y para mantener este silencio frente a ellas mismas, desmienten la chance de que sus hijos lo sufran, y entonces no pueden protegerlo. Yo no puedo protegerme ni proteger a alguien si no percibo un peligro, si no se me despierta esta alarma, ¿no? De la cual les hablaba cuando hablábamos de grooming, de que los adolescentes puedan registrar previo a la situación de abuso que algo pudiera suceder. Este también es un tema muy delicado porque lejos de querer culpabilizar o responsabilizar a una madre que no puede ver un abuso, las personas que trabajamos con niños entendemos con dolor que el interés superior es el del niño, que nosotros tenemos que trabajar en la protección del niño. A los adultos los podemos acompañar, los podemos ayudar, los podemos asistir, pero yo tengo que pensar en esta clase en cómo proteger a un niño. Y si yo descubro en una intervención, en una entrevista, en una defensoría, en un servicio local, en una institución terapéutica, percibo que hay una madre que algo no puede hacer ahí con eso, tengo que proteger igual a ese niño, esa situación, darle recursos a la madre para que lo pueda trabajar, pero no puedo no poner esta variable en el análisis de la situación y del riesgo de este niño, ¿sí? Ojalá quienes ahora somos adultas y fuimos jóvenes en algún momento hubiéramos tenido estas condiciones sociales, normativas, que ponen al niño como sujeto de derecho, leyes que respetan los tiempos de las víctimas para poder hablar y denunciar, estas formaciones, ¿no? Estos encuentros, estas búsquedas de prevención y promoción de los derechos, no las teníamos y no había un campo social que pueda recibir, con la apertura que tenemos hoy, el relato de un niño abusado. Y esto, desde ya que no era igual, pero es muy importante que nuestro trabajo también involucre a las madres y cuidadoras que
no pueden animarse todavía a hablar de lo que les ha pasado a ellas, porque es un enorme obstáculo, ¿sí?, para la protección de los niños. En estas mujeres predominan estos mecanismos de disociación, digamos, esto que nos pasó queda como no formando parte del resto de nuestro campo de las emociones y de las ideas, queda como encapsulado, por fuera, disociado, como si no hubiera existido, ¿no? Con un yo muy empobrecido, para reconocer la presencia de algo que las acerque ni siquiera a tomar contacto con este núcleo de ideas traumáticas. Son mecanismos de supervivencia emocional, y eso nosotros lo comprendemos perfectamente. Pero lamentablemente son barrera para registrar abuso sexual infanto-juvenil en el marco intrafamiliar. Respecto de las otras complicidades, también hay adultos frente a quienes el niño no se anima a contar, porque percibe que no hay condiciones para que lo escuchen o le crean, o también docentes o profesionales que pudieran haber advertido un malestar sobre el cual por los más variados motivos no pudieron escuchar o no se detuvieron a indagar, o que no cuentan con la formación que les permita reconocer la presencia de efectos de un traumatismo sexual, o con un niño o con un adolescente, o que sí lo detectan pero no se animan a enfrentarlo por miedo y lo dejan pasar. Las otras complicidades también son las instituciones. Quienes trabajamos con esto sabemos perfectamente que la justicia, a la cual le adjudicamos a veces un poder mágico de resolución, muchas veces también por falta de formación no puede operar ahí. Hay muchos, cada vez menos, pero muchos sectores de la justicia que todavía funcionan con una ideología absolutamente patriarcal, revictimizando al niño a través de no generando condiciones propicias para que se exprese dentro de sus posibilidades y en los dispositivos acordes a su edad. No siempre existió la cámara Gesell, ¿sí? Y hoy en día también es un elemento que no siempre se usa como corresponde. Después también, si quieren, podemos abrir preguntas o discusiones sobre este tema, ¿sí? No voy a leer todo esto, les quiero contar que, por supuesto que hay indicadores físicos y emocionales de abuso sexual infanto-juvenil. Dentro de los físicos hay específicos y no específicos, y dentro de los emocionales hay específicos y no específicos. ¿Por qué escribí todo esto? No para que lo leamos todo ahora, sino para que después les quede en el Power que después les vamos a mandar y para que les quede y lo lean, ¿sí? Pero igual les quiero mostrar que en el protocolo de, voy a compartir otra pantalla, hay un protocolo de prevención de abuso sexual infanto-juvenil de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, que tiene una forma muy buena de marcar estos indicadores, que yo les voy a leer los que puse, que son de una guía, pero ustedes pueden referirse a estos porque lo que encontré muy interesante de esta guía, de este protocolo de actuación frente al abuso sexual de la provincia de Buenos Aires, es que va diferenciando los indicadores físicos y emocionales por edad. Porque no es lo mismo un niño de 3 años que se manifiesta verbalmente o con conductas que uno de 10 o que uno de 14 o 18, ¿sí? ¡Ay, no! Esto está. Se los muestro solamente para que vean. También les dejé el link de este protocolo, que me parece que está buenísimo. Dice, por ejemplo, indicadores psicológicos compatibles con probable abuso, un montón. Conductas hipersexualizadas, masturbación compulsiva, conductas sexuales no acordes con la edad, ahora de eso yo hice una llamada. Variantes peculiares en los juegos de los médicos, los novios o el papá o la mamá. Bueno, sigo. Indicadores inespecíficos en temprana infancia, indicadores inespecíficos de edad preescolar, indicadores inespecíficos preadolescencia, indicadores inespecíficos adolescencia, ¿sí? Y después, indicadores psicológicos contradictorios. La verdad es que me encantaría que tengamos tiempo de leer uno por uno. Conductas a considerar de gran relevancia, fracaso escolar, conductas hipersexualizadas, fuga de hogar, ¿sí? Bueno. Esto queda en el protocolo de actuación de Provincia de Buenos Aires. Yo voy a volver a mi presentación, porque es un recorte, si bien más sesgado y no dividido por edad, más escueto, que me parece que estaba bueno
a los fines del tema del tiempo. Vuelvo a mi presentación, cuando me deje esto, acá estamos. Entonces, repito para que quede claro, tenemos indicadores físicos e indicadores emocionales. Indicadores físicos hay altamente específicos e inespecíficos, ¿sí? O sea, ahí voy, miren, esperen porque no me deja, ahí está. Vuelvo para atrás. Arriba de todo dice, indicadores físicos altamente específicos. ¿Qué significa? Que si un niño presenta alguno de estos indicadores, hay que activar en el hospital o en el centro de salud o en la salita el protocolo por sospecha de abuso, ¿sí? Les leo los títulos, después ustedes pueden ir tranquilos uno por uno. Lesión genital, anal o perianal, ¿sí? Síntomas genitales anales, orales persistentes o recurrentes, por ejemplo, sangrado o secreción, acompañado de algún cambio conductual que no tenga explicación, disuria, fisura anal, hepatitis B, HIV, sífilis o gonorrea, excepto evidencia clara de transmisión de la madre al hijo durante el parto o amamantamiento, que se llama transmisión vertical de madre a hijo, verrugas anogenitales, excepto, de nuevo, evidencia clara de transmisión vertical, o transmisión no sexual, procedente de algún miembro del entorno familiar, por ejemplo, verrugas en las manos, en partes del cuerpo, en elementos de higiene, ¿sí? Estos son los altamente específicos. Sigue la lista. De nuevo, altamente específicos en adolescentes, por ejemplo, si la infección de transmisión sexual fue adquirida a partir de la actividad sexual no consensuada, ¿sí? Si hay una clara diferencia de poder o de capacidad mental entre el supuesto novio o joven o compañero sexual, ¿sí? Bien. Y embarazo. Embarazo en un menor, en un niño, es abuso. Después tenemos los inespecíficos o de sospecha, es lo mismo, ¿sí? Enuresis o encopresis es cuando no pueden controlar el esfínteres y se hacen caca encima, ¿sí? Esto es un gran tema cuando son inespecíficos, cuando son de sospecha, porque puede o no tener que ver con que el niño sea víctima de abuso sexual, pero no se puede, no podemos infantilizar las manifestaciones de un niño. Si un niño no venía haciéndose pis encima y se empezó a hacer pis encima, lo que hay que hacer ahí es poder hacerse una pregunta, ¿sí? No ir directamente a pensar que eso es una manifestación específica de abuso sexual infantil, pero sí sostener la pregunta. Sostener, preguntar, asesorarse, consultar, ¿sí? Inflamaciones, enrojecimiento y lesiones por rascado en zonas genitales o anales. Bien. Y acá tenemos indicadores emocionales altamente específicos, ¿sí? En niños y adolescentes que ya hayan adquirido lenguaje, el relato de una situación de abuso sexual. Este es un indicador emocional y psicológico altamente específico, y aparte está en la ley, que después lo vamos a hablar, que cuando un niño hace un relato de una situación de abuso, hay que ir a hacer la denuncia. Yo siempre digo, prefiero equivocarme de más y no de menos. Prefiero equivocarme porque fui y planteé, denuncié o me asesoré, que decir espere unos días a ver qué pasa, ¿sí? Esto es, por favor, en niños que hayan adquirido lenguaje y que no padezcan, por ejemplo, algún tema de discapacidad intelectual. Alguien también me hizo una pregunta sobre este tema. No es mi expertise, pero la clínica y el trabajo y las intervenciones con discapacidad tiene como toda una especificidad diferente, ¿sí? Así que desde ya que esto no aplica para niños, por ejemplo, que tienen trastornos expresivos del lenguaje. Y en el protocolo de prevención del ASI, y en este manual que yo usé para hablar de los indicadores, dice que un indicador emocional altamente específico es el conocimiento sexual específico que no concuerda con el grado de desarrollo psicosexual, o sea, que no concuerda con la edad. Lo que pasa con este elemento es que se está poniendo en revisión por el avance de las tecnologías de la información y la comunicación y el acceso irrestricto de los niños a la información sobre la sexualidad y genitalidad, que no son adecuados para su capacidad y su modalidad de procesamiento psicoemocional. Por ejemplo, entrar a TikTok
a Instagram, a Facebook, o simplemente entrar a Google y empezar a adentrarse en información que deviene traumática o deviene muy disruptiva porque no tienen la edad y el desarrollo psicosexual para poder procesarla y comprenderla, la transmiten quizás a familiares y, bueno, obviamente que ahí todos pensaríamos que ha acontecido una situación de abuso sexual. Bueno, ahí esto hay que empezar a como mirarlo fino, ¿sí? De todos modos, sigue siendo un indicador altamente específico, pero yo tengo pacientes que me cuentan cosas que ven en TikTok, que si no me lo aclararan, igual esto también es para trabajar en eso y con los padres, si no me lo aclararan, se me prenderían otras alarmas, ¿sí? Bien. Que alguien me diga si estoy yendo muy rápido, por favor. O si estoy bien, si se me escucha bien. Bien, Lucía. A ver. Pau, ¿me estabas diciendo algo? Si se me escucha bien. Sí, vas bien. Todo bien. Bueno, entonces a mí no me debe andar el... Perdón, ¿eh? Va bárbaro. A mí no se me... Sí. No estoy escuchando yo... No sé por qué se me desconectó el parlante, entonces. Puede ser. Ahí está. Disculpen. Sigo. Pasa que es muy solitario esto porque como están todos en silencio... Vuelvo. Bien. Y después tenemos indicadores emocionales y psicológicos de sospecha o los inespecíficos en este protocolo que les decía de provincia, que es conductas hipersexualizadas, sexualización precoz, coerción sexual a otros niños, que es algo que se ve muchísimo. Esperen que lo voy a abrir para que se vea más. Ahí está. Bien. Entonces tenemos la definición de abuso, qué cuestiones tenemos que tener en cuenta en el abuso sexual intrafamiliar, qué cuestiones tenemos que tener en cuenta en el grooming, ahora vamos a ver la normativa, podemos aprendernos de memoria todos los indicadores específicos e inespecíficos de abuso, y sin embargo hay muchas situaciones que se presentan tanto en la vida profesional como personal en la que se nos arma una pregunta, realmente no sabemos si estamos frente a una situación de abuso sexual. Y las herramientas de la justicia, créanme que tampoco a veces son las más funcionales. Entonces, a veces no puede demostrarse con las herramientas con las que cuenta nuestro sistema judicial, ni con las técnicas diagnósticas, pero tampoco puede descartarse, ¿sí? ¿Qué podemos hacer ahí? Seguimiento. ¿Sí? Seguimiento de la situación, en el hogar, en el comedor, en la parroquia, en el club, seguimiento, hablarlo con otros adultos, informarse, sostenerse entre ustedes, armar preguntas, convocar a los familiares, buscar referentes familiares adecuados. Una gran herramienta de un seguimiento es una psicoterapia, ¿sí? O avisar algún dispositivo, algún organismo protector de restitución de derechos de niños, como puede ser una defensoría, una escuela o un hospital. El armado de esta red de seguimiento nos va a permitir elucidar a mediano o largo plazo si existe o no maltrato. Pero frente a la duda, no revictimizar, no preguntar de más, no generar conductas disruptivas, no sacar por sospecha al niño de su casa, ni ninguna medida disruptiva desde el miedo propio, ¿sí? Que pudiera ser revictimizante al niño, ¿sí? Bien. Bien. Sigamos. Acá hay algo muy lindo que dice Susana Toporossi, de nuevo, respecto de estos indicadores y que yo les hablaba de que esto se va transformando, ¿no? Por ejemplo, el tema de los conocimientos sexuales específicos que no concuerdan con el grado de desarrollo psicosexual. Susana dice que ella como que nos interpela, como profesionales o como cuidadores y referentes afectivos de niños, porque dice que nuestra formación tiene que ayudarnos a distinguir entre la sexualidad infantil y la adulta, entre qué es un juego sexual infantil y qué es una conducta sexual abusiva.
en las preguntas que algunos escribieron también decían como cómo pensar el juego entre niños, ¿sí? Y si eso es abuso sexual. Esto tiene que ver con la formación. Los juegos sexuales infantiles no tienen que ver con el abuso sexual. Una cosa es que un niño genere una coerción a una actividad sexual, donde ahí puede ser que sea ese mismo niño que le está siendo víctima de abuso y entonces reproduce esa situación en el cuerpo de otro niño. Y otra cosa es un juego sexual de exploración donde lo que se observa es placer y actividad en ambos niños. Es absolutamente diferente, ¿sí? Eso también después, si quieren, vamos a abrirlo. Los cambios en nuestra cultura, con el avance del consumismo, y las nuevas tecnologías generan transformaciones en nuestras subjetividades, ¿sí? Esto está relacionado con lo que les marcaba acá en esta filmina. A veces aparecen prácticas sexuales en los niños con descargas repetitivas, ¿sí? Frases, no sé si vieron cómo los chicos hacen estos bailecitos del Fortnite. ¿Saben lo que es el Fortnite? Están todo el tiempo reproduciendo una y otra vez estos ritmos y estos bailes repetitivos que hacen. A mí eso me preocupa un montón, digamos. Son descargas de elementos de información que resulta muy excesiva para el cuerpo y el psiquismo de un niño que no pueden metabolizar, ¿sí? Y también se observan estas prácticas y estas descargas que podrían ser vividas como sexuales, que tiene que ver con haber consumido muchísima información muy disruptiva a lo largo del día, ¿sí? Bien, bueno, espero que esto haya servido. En el protocolo está hermosamente designado edad por edad, cualquier indicador, para que ustedes tengan buenas señales de alarma. Ahora me gustaría que nos pudiéramos detener un poco en el tema del relato. El relato de ASI como el gran indicador emocional específico de abuso sexual infanto-juvenil, ¿sí? Tiene como ciertas especificidades, que me parece que no es que hay que estudiarlas, pero el haberlas escuchado, si la próxima vez se tienen que enfrentar con una situación de un relato, esto quizás les haga acordar, ¿sí? Es muy importante que sepan que esto existe. Respecto a las especificidades del relato de abuso sexual, indicador emocional altamente específico, es vital contarles las conceptualizaciones de Ronald Summit, que es un psicólogo e investigador de Estados Unidos de los 80s, sobre lo que él nombra como síndrome de acomodación al abuso sexual infantil. Es una herramienta re valiosa para comprender las características del discurso y los patrones de comportamiento que se pueden observar en niños, niñas y adolescentes que sufrieron este maltrato. Acá les marqué los 5 pasos, ¿sí? El paso número 1 es el secreto y la desprotección. Ahora les voy a explicar uno por uno, ¿sí? El secreto y la desprotección son condiciones necesarias para que ocurra el abuso. ¿Se acuerdan al principio de todo que les hablaba del armado de una red de confianza? Bien. La desprotección es porque justamente el niño tiene que verse expuesto a una situación de la que él cree que no se puede cuidar, que no hay nadie quien lo pueda sacar de ese lugar y que solo queda someterse, ¿no? La acomodación o el atrapamiento, la revelación tardía, conflictiva y poco convincente, y la retractación, que es cuando uno se retracta, cuando uno dice que al final no, que no era como había dicho, son las consecuencias del abuso perpetrado, ¿sí? Bien. Nuevamente en esta filmina, como vemos, hay mucho escrito, porque me gustaba que les quede la definición de cada uno, la descripción específica de cada uno, para después el que quiera volver al Power y ya tenerlo acá, no tener que ir a buscarlo. Yo lo voy a leer, obviamente, para que, por si surge alguna duda, lo podamos pensar entre todos, pero nada, no lo quise resumir para que lo tengan como una herramienta, ¿sí? Entonces vamos con el primero, que es el secreto previo al abuso, precondición del abuso, ¿sí? Bien. El ofensor o el agresor lo necesita para poder mantener el contacto con el niño, niña o adolescente. Debe asegurarse que sus acercamientos sean aceptados por la víctima y hace todo lo posible para hacerle creer que descubrir los hechos, o sea, en su entorno, provocaría una crisis temible y peligrosa, ¿sí? Una crisis por lo general familiar.
La fuente de temor se transforma en una promesa de seguridad. O sea, lo que hace el agresor es dar vuelta a la tortilla. O sea, lo que me genera sufrimiento y un padecimiento terrible es en realidad lo que me protege de una posible crisis, ¿sí? Es una encerrona. Si te callas, todo va a salir bien. Si te callas, solo tenés que someterte a esta situación de abuso y nada más, ¿sí? Hay que considerar que con mucha frecuencia las amenazas que se usan para atemorizar a las víctimas se cumplen cuando se quiebra el secreto. Esto es muy doloroso porque muchos niños nos terminan diciendo al final, Pepito, Juancito tenía razón, mi familia no me cree, mi familia no me quiere, mi familia me abandonó en la casa de mi abuela, mi familia me dejó en el hogar, mis hermanos no me quieren hablar, ¿sí? Los mayores no les creen o culpan a la víctima por lo sucedido. ¿Para qué hablaste? Mirá el lío que hiciste, generaste una destrucción familiar, o incluso pueden descubrir que el adulto no abusador no se anima a protegerlo, ¿sí? Esto estoy segura de que muchos de los que estamos hoy acá juntos tenemos ejemplos, lamentablemente, ¿sí? Bien. La desprotección. La desprotección es la razón por la cual cuando se instala el niño no se defiende ni rechaza activamente el contacto sexual, por lo cual se somete al adulto en un vínculo autoritario. Es por esto que los niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas previamente de otras modalidades de maltrato, que ya sobrellevan una persistente desprotección, quizás no sexual, pero sí de otro tipo, se encuentran más expuestos a un posible abuso sexual, ¿sí? Esto también es un tema que creo que podríamos estar otra clase hablando de la desprotección que viven las mujeres, jefas de hogar, que tienen que salir de su casa a trabajar en 2, 3, 4 trabajos, en jornadas de 12, 14 horas, que no solo tienen que salir a trabajar y son jefas de hogar y mantienen la casa a nivel económico, sino que tienen que poder dejar a sus hijos en algún lugar y que no hay instituciones del Estado más que la escuela que los albergue, y uno termina dejándolos con tíos, primos, vecinos, abuelos, ¿sí? Y después se responsabiliza y se culpa a esa mujer que tuvo que salir y dejar en larguísimas horas a sus hijos en casa, volviendo cansadas, destruidas, arrasadas por la desigualdad a la que nos sometemos en todos los campos, y nos encontramos con esta situación. Eso creo que podría ser otro encuentro para poder debatir sobre esto. Bien. Secreto y desprotección, entonces, como las precondiciones del abuso, atrapamiento, revelación y retractación, luego de sucedido el abuso. Sigo leyendo. El atrapamiento ocurre cuando la situación de abuso sexual se cronifica. En esta fase comienzan a funcionar los mecanismos adaptativos, ¿sí? El niño o el adolescente se acomoda, no solo frente a las demandas sexuales, sino también frente a la traición, por parte de alguien que normalmente se había idealizado como una figura protectora. Tanto el abusador como la víctima se comportan diferente, de día o de noche, o cuando están con gente o solos, ¿sí? Acá, como les contaba antes, cuando las mujeres habían sido víctimas de abuso en la infancia y después aíslan esos recuerdos en un lugar de la cabeza, como un mecanismo de supervivencia emocional, acá se empiezan a construir esos mecanismos defensivos, ¿sí? Acá los mecanismos defensivos funcionan manteniendo la experiencia traumática y los sentimientos asociados separados del resto de las vivencias habituales. ¿Qué quiero decir con esto? Que un niño o una niña que fue abusado o abusada por la mañana en la casa, puede ir a la escuela, puede sonreír, puede sacarse fotos con las amigas, puede escuchar música, puede bailar, puede ir a los cumpleaños, le puede ir bien en la escuela. Yo participé en un juicio, en declaración testimonial, donde el defensor me decía que cómo puede ser que mi paciente haya sido abusada si acá se veían fotos y selfies de mi paciente sonriendo en una fiesta de cumpleaños con su mejor amiga, ¿sí? Esto es bueno, desde ya que él era el defensor, pero aparte una absoluta falta de formación en el tema, donde se construye el imaginario de que el niño abusado es un nene que está en su casa, tirado, acostado, metido dentro del placar, abajo de la cama. No, son niños que tratan como supervivencia de mantener una vida normal, ¿sí? De mantenerse insertos, integrados
y justamente pudiendo pasarla lo mejor posible en cualquier otro ámbito, ¿sí? Bien. Revelación. Por esto es importante que sepamos de este tema, porque la revelación tiene características importantes y específicas, donde muchas veces, por la virulencia y la disrupción con la que lo cuentan, las familias pueden no creerle. El famoso está llamando la atención, ¿sí? O está mintiendo porque lo odia tal. Bien. Veamos. La revelación suele ocurrir cuando en la adolescencia la víctima busca su autonomía, ¿sí? Que está constantemente interferida por el abusador. En ocasiones el relato ocurre luego de una crisis, de una pelea intrafamiliar, de una golpiza, ¿sí? Porque no olvidemos que pueden ser víctimas también de otros malos tratos adentro de la casa, por lo que el relato suena tardío, suena conflictivo o poco convincente, ¿sí? Al igual que si está acompañado de conductas delictivas, conductas hipersexualizadas o tentativas de suicidio, ¿sí? Que es algo que también se culpabiliza mucho, ¿no? Bueno, las tentativas de suicidio ocurren más en mujeres, bueno, tal se quiso cortar las venas, se quiso suicidar, se tomó las pastillas, bueno, ¿y qué pasó? No, fui abusada por tal, bueno, ves, estás haciendo un lío, estás llamando la atención, no lo podés justificar y entonces decís cualquier cosa. Bueno, no, de nuevo, relato de abuso sexual, indicador emocional altamente específico, no importa si viene después de una pelea, después de una fuga, después de que se lo descubre robando, ¿sí? No tiene que ver con eso. No es una forma de desviar la atención, como dicen mucho. A veces también viene en forma repentina e inesperada, como una catarata. También he escuchado varias veces estar almorzando con la familia y que de repente esa persona se anime a contarlo, ¿no? Eso disruptivo, inesperado, hace que uno, no sé, puede imaginarse que no, en realidad no sucedió y que lo hace porque quiere llamar la atención. La retractación es un elemento que confirma el abuso sexual, ¿sí? Esto es importante para los psicólogos o psicólogas que trabajen en el ámbito de la justicia o que tengan que ir a declarar y el defensor les presente esta prueba como elemento para descartar el relato de abuso. Es al revés, ¿sí? Y por eso es importante esta formación. La retractación se produce muchas veces porque luego de los sentimientos de rabia o venganza iniciales subyace la culpa por no cumplir con la obligación de mantener unida a la familia. Se empiezan a conectar con el lío que se arma. El temor, por ejemplo, a tener que retirarlos del hogar, porque se empiezan a descubrir otras vulneraciones, ¿sí? Y no alcanza con sacar al agresor de la casa. Eso les empieza a generar mucho miedo, y entonces dicen, bueno, yo ya estaba acostumbrada, ya estaba adaptada a lo otro, no dije nada, hagamos como si nada hubiera pasado. Eso confirma justamente la veracidad del relato, ¿sí? El enojo del adulto no abusador, la separación del niño de su familia, o incluso cuando el abusador es encarcelado, paradójicamente generan mucha culpa o responsabilidad y que pueden conducir a la retractación del relato, ¿sí? Cuando los niños o adolescentes perciben que el mundo adulto prefiere mirar para otro lado, es cuando más requieren del apoyo de los equipos especializados y de un ambiente contenedor para sostener lo que relataron, ¿sí? Esto me parece como súper importante, que sepan que cuando alguien se está retractando por un enorme temor a cómo se ha presentado el ambiente en su reacción, ¿sí? Frente al relato. Les quiero mostrar un segundo que hace poco tiempo se sancionó una ley. ¿Dónde estoy? Acá, compartir pantalla. No sé si se llega a ver el título. ¿Se lee el título? ¿Estoy compartiendo la noticia, Pau? Sí, se lee. ¿Sí? A mí se me desconecta el parlante, por eso, bueno. Bien. Dame. Y Lucía, perdona, aprovecho que queda un ratito, si querés ir cerrando. ¿Cómo? Que queda un ratito, si querés ir cerrando en algunos minutitos. Así Ya en mi termino. lugar. Ya termino, queda re poco. Queda poco. Queda solamente la parte de las leyes, ¿sí? Que me parece importante, voy a mencionar más que nada esta.
En el año 2015 se sancionó una ley que se llama Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas de Abusos Sexuales, ¿sí? Este año, hace poco, esta semana, 2 mujeres que denunciaron ser abusadas en su niñez se convertirán en las sobrevivientes del caso más antiguo que llega a juicio, ¿sí? Se va a llevar a juicio una denuncia por hechos que ocurrieron a fines de los 70, ¿sí? Gracias a la sanción de la ley 27.206 de respeto a los tiempos de las víctimas de delitos contra la integridad sexual, ¿sí? Lo que se hace es terminar con la prescripción a partir del momento del delito, sino a partir del momento de la denuncia. Acá dice en el párrafo, no importa la edad de la víctima ni cuántos años hayan pasado de la comisión del delito, el hecho que da inicio al plazo de prescripción es la denuncia hecha por la víctima o la ratificación que hiciera de la denuncia formulada por otros, ¿sí? Esto me parece muy importante porque se empieza a dar cierta comprensión de lo complejo que es el relato, ¿sí? El tiempo que puede pasar, las retractaciones, las ratificaciones, o sea, las vueltas que tiene el hecho de haber efectivamente formular un relato y una denuncia, ¿sí? Ya terminó. Falta re poco. Faltan 5 minutos. Bien. Respecto de la prevención, tenemos diferentes niveles, ¿sí? Para la prevención de, bueno, en realidad cualquier cuestión que tenga que ver con la salud integral de las personas, primero, segundo, tercero y cuarto nivel de prevención. Nosotros estamos en el primero, que son actividades de promoción de los gobiernos, agentes estatales y miembros de la comunidad previas a la aparición de la problemática. Estos encuentros son parte de nuestro primer nivel, y la ESI, por ejemplo, para mí es la más importante también. El segundo nivel es la detección temprana, que es poder poner a trabajar estas herramientas que yo les traigo hoy, ¿sí? Poder no tener que esperar a que el niño sea víctima de un abuso cronificado a lo largo de los años. El tercer nivel es qué hay que hacer frente a la detección, o sea, tomar medidas de protección. Y el cuarto nivel es el trabajo posterior, actividades que atenúen o eviten las consecuencias de intervenciones que a veces son innecesarias, por ejemplo, hacer declarar a un niño más de una vez en el marco de un juicio, cuando se saca a un niño de su casa sin necesidad, cuando no se encuentra un hogar y un niño está en un parador meses y meses esperando que se lo ubique, bueno, entre otras cosas, ¿sí? Y acá les dejo también, no las vamos a leer todas, por supuesto, pero les dejo las normativas a las que está adherida Argentina. Estos son los instrumentos supranacionales, ¿sí? La Convención de Belém, bueno, la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, bueno, pactos internacionales de todo tipo. También les dejo los nacionales, de alcance federal, que son todos estos que están acá. Y acá me preguntaron mucho por las normas de alcance provincial, dónde estaba escrito que había que denunciar. Acá les dejo. De alcance provincial, o sea, de la provincia de Buenos Aires, la ley de violencia familiar, el artículo 4, explica que tienen que denunciar. La ley 12.807, que fue sancionada en 2001, de prevención de abuso sexual, en el artículo 3, y la ley de 2005, que menciona también la obligatoriedad de denuncia, la ley de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Cada provincia, no sé si hoy hay gente de otras provincias que no sea Buenos Aires, debería tener su propia normativa, siempre en línea con la ley nacional, ¿sí? De protección integral, la 26061, que es de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Esto lo vamos a dejar porque no llego. Y acá dejo, para terminar y para abrir, si quieren, reflexiones sobre nuestras intervenciones y prácticas. Tenemos por un lado lo ideal, todo lo que yo acabo de mencionar, los conocimientos, las normativas, nuestras obligaciones, nuestro deseo genuino de ayudar, el conocimiento teórico, el conocimiento técnico, y después lo real, ¿no? Esto atravesado por lo real de los casos,
los efectos en nosotros, que creo que es algo que los que decidimos poner el cuerpo, la cabeza y nuestra sensibilidad en el tema, tenemos que poder trabajarlo, tenemos que tener un lugar donde hablar de lo que nos pasa a nosotros. Las diferencias en los modos de intervenir, intra y extra equipos de intervención, que a veces genera mucho conflicto. Las diferencias en los recursos humanos, materiales e institucionales, en cada institución, ¿sí? En cada sector de nuestro país. Las herramientas que tenemos al alcance nuestro, pero que nos devienen impotentes, ¿no? Para lidiar con la complejidad social, como les decía hace un rato, un grupo de hermanos abusados, porque esta madre no solamente no puede portar la mirada por un montón de cosas, sino porque no está. La complejidad social, económica, familiar, jurídica que nos presentan estos casos. Acá les dejo los links de lo que trabajamos hoy, menos el último libro que es el de Susana Toporossi, y terminamos. Salté una parte para terminar.